investiga toda la realidad de lo que será su libro. El caso más reciente y más fuerte es El sueño del Celta de Vargas Llosa, que es toda la investigación sobre este tema del coloniaje, etc. Él incluso fue a hacer trabajo de campo, donde estaba este hombre. Hay unos colombianos de la Universidad Externado que investigaron también lo de Casamat y Vargas Llosa los consultó. Y otro grupo que aceptan el reto de la incertidumbre de escribir. Seguramente un representante muy notable es don Ernesto Sábato. Considerar que lo que más se tiene cuando se escriben novelas es una posibilidad de un viaje de incertidumbre, y es la diferencia que también se ve clara cuando alguien escribe de lo que sabe y alguien escribe de lo que no sabe. Son retos distintos. Yo creo pertenecer al grupo de las incertidumbres. Tengo una imagen. Usualmente las novelas se me anuncian con una imagen, y la aventura empieza por intentar desentrañar esa imagen. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Y ahí comienza la aventura, y no me precipito. Espero que el texto que estoy escribiendo me haga preguntas. Entonces voy acompasado con el texto, resolviendo la navegación. Ambas maneras son respetables, sino que siempre hago una broma. Digo, cuando Cristóbal Colón convenció a rey y reina, a comerciantes, a prestamistas, de un proyecto totalmente estudiado, que era ir a buscar las especias, la seda, la gran navegación que haría un resultado comercial no visto. Vieron que salió hacia las Indias y terminó en América. Entonces eso es una posibilidad que al escritor le llama la atención y le permite cierta libertad cuando está escribiendo. Esa es como mi manera, la manera de las novelas como viajes de incertidumbre. Y ahí ocurren cosas. Yo supongo que para quienes usamos esa manera es un trabajo duro, esforzado, cuando en medio de esa escritura el escritor ve el final, porque cuando ves el final y no has llegado al final, es un trabajo de galeote. Estás como advertido, quieres dirigir la escritura hacia ese final que vistes en un momento de revelación, en un momento de buena escritura, y lo anotaste en una libretita. Entonces es mejor no saberlo antes. Entonces, o sea, en la medida en que se va escribiendo, ¿cómo llegar al final entonces? ¿Cuál sería la manera ideal de llegar al final? El texto lo anuncia, pero que lo anuncia en su momento. Sí, o sea, cuando estás dispuesto a sacar las cadenas y tirar el ancla porque ya hay que fondear. Pero si lo haces, si lo ves antes, te toca. No sabes todo lo que te falta por navegar. Y está la presión de que así debería tener. En efecto.
esa es mi manera. Por ejemplo, en estos espacios pues, que son académicos, ¿no? Como pues el pregrado y el posgrado que hay cómo guiar a los estudiantes o cómo enseñarles o sea, hasta qué punto deben analizar y explorar y hasta qué punto tienen que dejar que la historia se desarrolle. O sea, estos espacios, ¿cómo funcionan? ¿Cómo enseñar eso? ¿Cómo guiar? Sabes que hay muchas dudas en el mundo sobre si es posible enseñar la creación. Hay cinismos deliciosos, como el cinismo de Qureshi, el hombre de familia pakistaní que llega a Londres con sus padres, empieza a escribir en inglés, tiene los libros que tiene muy celebrados, las novelas, hace cine. Qureshi trabaja en un centro de creación literaria en una universidad de Londres y le preguntaron y Qureshi dijo: eso no sirve de nada, eso no se puede enseñar, le pagan muy bien y por eso digo delicioso cinismo, porque él siente eso y sigue haciendo algo que él sabe que no funciona del todo. Sí, pero a eso que opondríamos para el caso de nuestros programas, un elemento. Yo observo que si yo sigo escribiendo, que es lo que me legitima, lo que comparto con los estudiantes es algo que solo reflexiono, discuto con ellos si tengo ese compromiso, porque ahí también ocurre otra cosa. El escritor que lleva diarios de creación, bitácoras, que escribe cartas contando lo que está buscando a los amigos, tiene una referencia que se salva de cómo hice este libro. Pero quienes no hacemos ni las bitácoras, ni los diarios, Tolstoy es un ejemplo constante y ejemplar, él hacía diarios. Pero lo que uno refiere tiene cierta libertad porque es la experiencia del libro que has escrito. Y el estudiante debe conocer que esa experiencia no le va a servir a todos. De pronto hay algo de esa experiencia que a alguien le haga un guiño, le sirva, lo ilumine, porque quien viene a la academia para escribir novelas y cuentos le exige al maestro mucho tacto, mucha delicadeza y mucha intuición. No puedes tratarlo como alguien que esté estudiando estructuras para puentes en zonas desérticas, por ejemplo, que le das un catálogo. Entonces, eso que le reporta al escritor, que tiene la posibilidad de confrontar esa experiencia con unas personas a quienes no les hace daño discutirla, confrontarla, no les impone, no les quita libertad, y él acrecienta un testimonio de lo que al fin y al cabo es su conciencia de escritor, que no siempre se sabe que se tiene hasta que no la escribes o la verbalizas. Entonces, el gran poder de las biografías o autobiografías, de la referencia que un escritor hace de otro, es
la creación de esa conciencia de escritor. Porque cuando estás escribiendo con las tripas, con las entrañas, con lo que te da el alma. Pero la conciencia es un momento posterior. Entonces, ese es un elemento que reporta beneficios a las dos partes implicadas, ¿sabes? Y esa parte implicada, la cual digo hay que mirar con delicadeza, con cuidado, tiene un misterio también, porque alguien somete algo tan libre como la creación, la naturaleza del arte, la libertad, a sistemas de evaluación, a lecturas. Algo ocurre, o tiene un problema de sequía creativa, o quiere escribir algo y no encuentra. La pregunta que libro tras libro se hace el escritor: ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Entonces, quien se somete a esa crueldad, la crueldad de lo público, de lo colectivo, en algo que en su inicio es solitario, en el buen sentido de que solo lo puede escribir quien lo está escribiendo, que no hay que preocuparse porque quien encuentra algo, a él le está destinado eso es de él. Entonces, esa manera respetuosa de no imponerle unos formatos a ese escritor cachorro que cree tener la vocación, va a someterla a prueba de la manera más cruel, en lo público, en la discusión, en leer los textos, en escuchar a los compañeros, en discutir lo que escribe, porque al fin y al cabo el escritor que no lo hace en la academia, él está ausente del resultado del lector. El lector compra el libro en la librería y no siempre va a mandar cartas: señor escritor, mire cómo lo leí, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de reflexiones sobre el papel de la creación en la universidad, para el caso de nuestro programa, es muy retador, muy interesante, porque no hay otros programas parecidos en Colombia y en escasos lugares de América Latina. Y yo creo que ahí puede estar el encanto, pero también el riesgo. Y uno va, a medida que hemos ido avanzando, encontramos cosas por qué se adecua más el escritor de ficciones que tiene experiencia académica, porque se adecua más a nuestro programa. Y yo creo que debe ser que tiene más tacto en la relación de aprendizaje. Así como moverse en ese medio. Sabe que no lo puede volver poder ni tiranía, porque otra cosa ocurre en el aprendizaje, en las artes. En el tema nuestro, otro elemento notable es que si uno va a música, tiene todos los manuales de aprendizaje del mundo. Y sí, la técnica del instrumento. El canto, lo que hicieron en tal siglo, por qué se transformó el violín o el clavicordio, tiene todo. No se diga en pintura. Uno encuentra en los museos a unos muchachos pintando el cuadro que lo deslumbra de Goya, o el cuadro que lo deslumbra de Velázquez, por mencionar a alguien,
y lo hace con una atención y una severidad y constancia. Claro, eso que aparentemente es una copia, y es una copia, él está aprendiendo, porque dice, de manera que este hombre encuentra la luz así. ¿Cómo dio con este color? ¿Será que hoy podemos seguir usando esta pintura de aceite tan pesada y estos pinceles? En esas artes está acuñado un enorme caudal de conocimiento, pero en la literatura no. Los programas nuestros tienen la felicidad y la ventaja que el ejercicio de búsqueda de ese tránsito del taller de escritores a programas formales, donde la gente tiene unas determinadas asignaturas, las necesarias, donde tienen las evaluaciones, cuenta con el libro del maestro Isaías Peña, que ahí hay una génesis, un origen y un buen escalón para seguir avanzando y logrando cosas, porque ya hay un pregrado, hay una especialización y hay una maestría, ya estamos en la maestría. Y lo que hemos aprendido todos, estudiantes y maestros, es de agradecer mucho. Sí, es como un trabajo en equipo en el que todos fluyen sobre lo que van, tienen sobre sus propias opiniones. Claro, un día descubres lo útil que es que alguien descubra por sí mismo que no tiene la vocación. O sea, el primer paso es que tenga conciencia de que puede ser escritor, de que puede ser escritor, y de ahí claro, que pueda seguir. Claro, y te acuerdas la frase de Capote. Capote dice: Dios le da al escritor el don, pero también le da el látigo. Entonces ahí cada quien sabe a qué se somete y qué le falta en caso de querer verificarlo. O el razonamiento preciso de algo que se quiere. Hemos tenido, por ejemplo, unos notarios de mayor edad que venían de Boyacá y tenían páginas y páginas y páginas de novelas ya escritas y querían perfeccionarlas porque era como parte de un legado a sus hijos, a sus nietos, a la comunidad. Eso es válido. Hay gente que quiere eso y ¿por qué molestarla? Otros maestros plantean, hombre, el que no tiene la vocación de escribir termina siendo un excelente lector, válido. Ya verá cada quien qué recibe y cómo lo ejerce. ¿Y cuál sería entonces el papel de la crítica o de la teoría literaria en el proceso de formar escritores? En las modificaciones que se han planteado en la renovación del registro calificado de la maestría, dejamos abierta una línea de énfasis donde se pueda trabajar la crítica literaria, el ensayo literario que está tan abandonado, y eso se conecte y nos permita seguir potenciando un grupo de investigación que tiene el Departamento de Creación Literaria con alguna tradición, que es el grupo de Heterolalia. Solo que cuando el grupo nace, como apenas están los programas incipientes, no se ha dado la discusión, el debate sobre
cómo va a inscribirse esa posibilidad de investigación frente a las autoridades de educación superior, en este caso el tema de conciencia, la financiación de proyectos, la evaluación de esos proyectos. Sabe que tenemos, y la universidad pertenece a ACOFARTE, que es la Asociación de Facultades de Artes, ha desarrollado mucho en la música, pero en creación no había voz. Ahora tenemos a el profesor Guillermo Molina. Él reemplazó a nuestra excelente maestra Leida Gutiérrez en ese proceso de coordinar. Entonces, cuando se tengan las cosas claras, habrá una discusión con la persona en conciencia encargada de eso. Ahora toca esperar el cambio de gobierno y las cosas y ver quién va a ser nuestro interlocutor. Pero es bueno ya ir aclarando y ya no sentir complejos sí, que las tres son necesarias y sin duda, no sin duda. Entonces allí, sobre todo en el ensayo literario, que es una tradición que se ha ido perdiendo por descuido, tenemos unas potencias como Baldomero Sanicano, Hernando Telles, Jorge Salamea. Eso hay que recuperarlo. Yo hice mi tesis sobre Jorge Salamea, entonces sí, ¿Sí? Claro que sí. Y es verdad, y de hecho es muy increíble ver que todavía muchas de las cosas que dijeron siguen siendo vigentes, como que se quedaron ahí estancados, como, pero ¿cómo es posible que no hayan pasado nada más en todos estos años? Claro, y una buena mirada de lector, una buena mirada de crítico, ya es una instancia de mirada y de validación de la obra. Ahora todos podemos equivocarnos, pues. Pero pues de eso se trata, también de las malas lecturas o las malas interpretaciones, sin ¿no? duda, sin duda. Bueno, entonces, ahora se me olvidó lo que iba a decir. ¿Tiene algún tipo de rutina? Pues ahorita como que mencionamos a Tolstoy, Flaubert, como que hay escritores que tienen como una rutina para escribir. ¿Usted tiene alguna? ¿Y cómo la mezcla pues con esta labor de la universidad, que es administrativa y burocrática, la parte creativa? Sí, yo tengo aquí en creación literaria la cosa de lo burocrático nos toca poco, es lejano. Tenemos una excelente colaboradora que manejan unos órdenes de buena calificación profesional, pero como siempre el reto está unido a un aspecto importante de los programas, casi que eso no cuenta. Quien acepta la burocracia pues la vive, pero si uno no se deja subordinar, si eso tiene caminos de posibilidad, la cosa puede ser interesante. Y claro, el problema de la burocracia en Colombia y en el mundo es un problema metafísico. Kafka lo contó muy bien. Hay que hacer, como estamos empeñados en el tema de acreditación de alta calidad, que no haya administrativos solo, sino administrativos académicos o académicos administrativos. Tenemos que hacer unas lecturas generales de Kafka. ¿En qué consiste el problema metafísico? Que usted no puede someter a un ser humano a que todos los semestres esté poniendo el mismo chulo. Ese es un ser desgraciado, se siente mal con su vida. Y entonces, ¿qué ocurre cuando usted dice, no, este es administrativo, y lo deja solo? Que cada año quiere inventar la renovación de los procedimientos. ¿Por qué? Por aburrimiento, por desolación, por repetición. Entonces a eso hay que entrarle de lo creativo también, más una universidad que tiene música, teatro, cine y creación literaria. Entonces aquí aplicamos eso. Aquí quienes nos ayudan leen, van a los seminarios, una cosa interesante
de construcción humana y de cualificación en serio de la labor de cada quien. Pero con ese breve paréntesis, lo que me preguntabas es mi rutina. La rutina es algo que se debe recomendar en cuanto es parte de la disciplina del escritor. Cuando yo tengo la posibilidad de la mañana, la prefiero sin duda. Si no, me encanta ser celador nocturno. Sé que ahí ocurren otras cosas. ¿Y por qué la mañana? Porque la mañana tiene una relación con la moral del escritor. Cuando has cumplido lo que más importa en tu vida, te sientes, no siempre vas a escribir un montón de páginas ni menos páginas. En eso el consejo de la señora O'Connor es atendible. Ella dice, la señora O'Connor, la escritora del sur de los Estados Unidos, dice: yo no sé si la inspiración existe, y hay días en que no escribo una letra, pero me quedo en mi mesa de escritura, porque si existe, quiero que me encuentre en mi puesto. Entonces puede ocurrir eso, listo, pero parte de amarrarse, ¿no? Amarrarse en la tormenta de que no viene nada, que es terrible. Va a venir, si vas bien. Entonces tiene que ver con la moralidad, porque concluida la tarea, ya sales feliz al mundo. Ya lo demás te importa, que te atropelle el carro, no te atropelle, o en fin, o te tiren un balde de cemento de ahí de las construcciones. Nada es peor que la hoja en blanco. Retadora, por cierto. ¿Usted cree que su obra puede convertirse en una especie de guía para los escritores en formación en la universidad? No lo sé y no lo pretendería, porque es como estimular una forma, es como estimular una manera, y el éxito de nuestros programas sería que cada quien descubra la propia. Sí, sería una cuestión como de inspiración, no de guía. Sí, no, y yo jamás leo libros míos con los estudiantes, o les recomiendo leer, los dejo en libertad. Sí, a veces me invitan al taller a que discutamos un poco, pero no estoy yo implicado, sí. Volviendo un poquito a la novela, pues como en otras usted hace, hay varias voces, hay una polifonía también, o sea, en primera persona, en tercera persona. ¿Cómo sirve esa polifonía para las historias que quiere contar? Porque siempre porque es una estructura compleja. Sí, tiene que ver con... Yo sé que tengo una preocupación importante en lo que escribo, que es la preocupación por el lenguaje. Y esa preocupación la tengo porque vivimos quejándonos que hemos reducido el mundo de la utilización de nuestra lengua. Incluso ya cuentan cuántas palabras utiliza determinados sectores de información. Esa disminución del lenguaje es una disminución de la vida. Y en el caso de América, donde hemos tenido un proceso violento de invasión o conquista, como quieran llamarlo, un proceso hecho conforme a un modelo de fuera que es la colonia, un proceso posterior que es toda esta riqueza de los viajeros europeos que empezaron
a medir la altura de las montañas, la corriente de los ríos, la estructura de la tierra, las minas, la botánica. Esa parte, que es muy rica, siempre implicaba como la recomendación de un ideal político. Humboldt, Boussingault, y en ese proceso acabamos con una población originaria porque fue a sangre y fuego la cruz, entonces, la espada, entonces el lenguaje, religión, y desaparece un mundo. Y el mundo que te ofrecen, que está en algunos rasgos de los cronistas de Indias, el cronista de Indias narra el mundo al que se enfrenta y es un mundo que le genera maravilla, está en un estado de maravillamiento, está embrujado, pero lo refiere conforme a su ignorancia de ese mundo y al código que tiene. Entonces, un animal de tanto prodigio para nosotros, el manatí. El manatí para ellos es una sirena viuda. Las descripciones son buenísimas, son muy divertidas. Entonces ha sido un proceso de sustitución que hoy todavía nos enfrentamos a cada pueblito que voy. Yo digo, ¿cuál es el árbol de aquí? La mayoría de la gente no sabe cuál es el árbol de su tierra natal. Entonces digo, qué curioso. O los animales. El río corre hacia allá o hacia allá, tampoco. Entonces esa percepción, que es apropiarse de lo nuestro, tiene que ver con el lenguaje, cómo se nombran las cosas, y nombrar las cosas es parte de la existencia de las cosas. Entonces ahí busco mucho, y claro, al diferenciar las maneras y desde la conciencia o desde el exterior o la tercera persona, se está jugando con posibilidades que ayudan a una descripción tanto de los personajes como de esto que ya no llamamos el paisaje, sino el territorio. Porque, por ejemplo, bueno, volviendo un poco con lo de la historia y la memoria, la Ceiba habla, pues también no tiene una cuestión histórica, porque está San Pedro Clavero, bueno, que es del siglo XVII, y luego está el padre y su hijo en los campos de concentración y todo eso, pero esta es más sobre el siglo XIX, XX. 20, sí, 20. Porque ese, pues, que es lo interesante del siglo, porque esta vez es el siglo XX, porque igual sigue estando presente el tema de la colonia, que también está en la Ceiba. Sí, el tema con la Ceiba es que la esclavitud negra, siglo XVII, Cartagena de Indias, es un hecho oculto, segregado por razones de cualquier orden y también de autorreconocimiento. Cartagena de Indias se autopredicaba como una urbe hispánica, católica y de blancos. Las discusiones sobre si el negro tenía alma duraron en manos de los sabios de la iglesia muchos años, pero la Ceiba me enseñó algo que no, la conciencia, no tenía la conciencia. Claro, de tanto no, de vivir los años de la infancia, la juventud, o sea, la escolaridad en Cartagena de Indias, siempre el Colegio de La Salle, donde estudié, nos llevaba a la misa dominical en la iglesia donde estaban los restos del santo y está el convento.
y los restos del santo están en la base del altar, con un vidrio, y era un esqueleto incompleto. Ya cuando escribo La Ceiba y comienzo a ver el proceso de canonización, que es el más largo de santo alguno en la vida de la iglesia, cogieron costillas para mandarlas a Roma, y era un hombre olvidado. Las mismas personas a quienes él auxilió, ejerció misericordia, lo habían olvidado. Todas las declaraciones que hay en los expedientes son declaraciones de esclavos o de descendientes de esclavos. El sector de la sociedad blanca que lo ayudaba no aparece más. Hay unos compromisos, una señora que en su testamento deja una buena cantidad a su esclava, a quien liberta, para que hasta que le alcance el dinero ponga un cirio, una vela en el sitio donde lo enterraron. Después, como parte del convento lo volvieron cuartel, nadie sabía dónde estaba enterrado Claver. Yo pensé que ese era el personaje, y con ese designio comencé a escribir. A veces el azar le hace como señales al escritor, que en mi caso las interpreto, me indican si voy bien o si estoy más equivocado que cualquiera. En esos días, no sé por qué razón, porque nombraron a alguien de Cartagena de Indias, hermana de un pintor que queremos y admiramos, Darío Morales, quien ya murió joven. Me dijo, ¿por qué no te vienes a dirigir el Museo de Arte Colonial? Yo había empezado a escribir La Ceiba, pero no lo sabía nadie. Museo Colonial, me acerqué, y es uno de los patios interiores con fuente más bellos de Bogotá. Entonces le dije que sí, me dijo, no, me da pena, esto no paga muy bien. Le dije, no importa, porque ahí la enseñanza vive con lo que tienes, y listo. Y de pronto un día alguien de los viejos empleados del museo me dijo, usted sabe que esta era la capilla de indios, Hoy, o el tiempo que yo estuve de director, era un lugar donde hacíamos conciertos con la música de la época y grupos universitarios experimentales. Sí, capilla de indios. Sí, y San Pedro Claver aquí acristianaba. Entonces, claro, fue una señal muy fuerte. Y yo, ¿qué hace el viejo por acá? Bueno, claro, él terminó de estudiar filosofía aquí en Bogotá. Va a Tunja a hacer unas prácticas, y de Tunja vuelve al puerto al cual llegó, a Cartagena de Indias. Yo dije, no, ese es el personaje. Seguía escribiendo, y de pronto, en un hecho que me atrajo mucho, en la enfermería del convento, Claver empieza su agonía se va a morir, y él tiene un mal que en ese entonces no era diagnosticado como hoy Parkinson tenía Claver, pero había alguien al lado de él también muriendo. Entonces esa coincidencia me llamó la atención, y yo, ¿quién es? Entonces me dijeron, no, un padre, Alonso de Sandoval. Entonces me pongo a averiguar de Alonso de Sandoval, y había escrito, final del siglo XVI, un tratado sobre la esclavitud, y había sido rector del convento, y había sido cómplice, amigo de Claver en el tema de atender a los negros. Pero cuando leí el tratado,
había algo tremendo, una señal de modernidad. Este hombre, Alonso de Sandoval, investigó la esclavitud como lo haría un sociólogo de hoy. Él sabía por dónde entraba el contrabando, sabía la sobrecarga, le hacía encuestas a los capitanes de las naves. Toma eso ahora que le exigen a todo muchacho que va a hacer un doctorado, el estado del arte. Sin anunciarlo, Alonso de Sandoval comienza Aristóteles, que dijo, los padres de la iglesia, Vitoria, Suárez, que dijeron, y comienza hasta que el lector, lo que siente el lector, no se lo dice Sandoval, es que la esclavitud es pecado. Y ahí hay unos hechos interesantes de cómo ese argumento tan fuerte que es pecado, el rey lo acepta y el consejo del reino le dicen al rey que si quiere que quiebre toda la economía del reino, que si está loco, no puede prohibir la esclavitud porque salió el edicto donde la prohíbe. ¿Qué ocurrió con eso? Que comenzó la perspectiva a abrirse. ¿En qué sentido? En que la contradicción entre el hombre de acción, Claver es un hombre de acción, bautiza, cura, enseña, confiesa, es lo que le importa. Prohíbe también, expropia los tambores, no le gusta que canten. Y el hombre de pensamiento, que es Sandoval, esa contradicción entre el hombre de acción y el intelectual es de nuestro tiempo. Entonces, ver cómo el pasado también hace guiños a los caminos del porvenir. Eso ocurrió con la ceiba de la memoria. Ya metido en ver lo que veo, es una inclinación de hace años en los libros anteriores, y me interesa mucho el mundo de los que no tienen voz, de los que no salen en los periódicos, de los que no salen en las páginas sociales, y es gente que su interior es muy rico. Por eso el monólogo facilita la solución, y vi cosas que tenían que ver con esto que digo, de cómo ya combinado a decían cosas de una belleza tremenda. Bueno, entonces volviendo a lo de Cartagena, usted vuelve siempre a la costa por eso, como por darse cuenta de volver a sus orígenes y es lo suyo, lo que me decía ahorita de hablar con la gente y preguntarle, ¿no?, sobre lo que está próximo a ellos, pero que muchas veces no se fijan, como que ya lo naturalizaron y no, por eso siempre vuelve, o porque siempre Cartagena está tan presente. Sí, hay un mundo quiero decir, hay una posibilidad de querer comprender el país natal, y como el Caribe tiene la situación especial de un Caribe anglófono, un Caribe francófono, en estos dos que menciono la poesía cumple un papel, ni qué decir, Césaire en la lengua francesa, publicado por los surrealistas antes que por otra persona, y en el caso de la anglófona de Eric Walcott, que esa es una obra inmensa. En el hispánico, claro, tenemos dos portentos, don Alejo Carpentier y don José Lezama Lima. Entonces, ese mundo que todavía no ha sido el de lo hispánico tan tocado, y hay cosas que son buenas para el buen entendedor. Yo escuché una vez que García Márquez dijo: lo que más le agradezco a Graham Greene
un autor gran parte de su vida católico, después de ser católico, escribe en inglés, las novelas estupendas que tiene. Yo prefiero El factor humano, pero tiene unas cosas, termina acercándose al mundo nuestro por unas razones humanitarias en Panamá. Yo dije, don Graham Greene le enseñó el trópico a García Márquez, ¿cómo será eso? Claro, era la distancia con que miraba. Entonces, esa novela sobre Haití, los comediantes, y la época del Papadoc y la brujería, es una estupenda novela. Sí, cómo tratar esos temas como el vudú, por ejemplo, en el caso de Graham Greene, sin que se vuelvan como una cosa de postal folclórica, liberándola de la visión centroeuropea. Creo que fue eso. Bueno, yo creo que tengo mucho material. Muchas gracias.